porque las noticias no son buenas. En lo que va corrido de este año, comparativamente con el mismo periodo, los 5 primeros meses del año 2011, el secuestro en Colombia ha aumentado en un 26%. Escúchenme esa cifra, 26%. Esa cifra es grave. Esa cifra denota que algo está pasando en Colombia y ahora lo vamos a hablar con un experto en el tema de gestión de riesgo. Donde más se secuestra en Colombia es en la capital de la República, en Bogotá. En solo 5 meses en Colombia, los 5 primeros meses de este año, ya estamos en el sexto, con proyección a comenzar el séptimo mes, pero en los 5 primeros meses se han secuestrado en Bogotá 51 personas. Miren ustedes, eso es otra barbaridad, eso es una cifra también que genera pánico, caos, en fin, lo que ustedes quieran. La delincuencia común es la que más secuestra en Colombia. El 85% de los casos de secuestro son propiciados por la delincuencia común. En 16 años en Colombia se han secuestrado 25.052 personas. Eso también es una cifra alarmante, vergonzosa, dramática, pero sobre todo vergonzosa. Las personas más vulnerables al secuestro en nuestro país son los ganaderos, los comerciantes y los empleados de muy alto rango, que son empleados o traídos a Colombia o empleados en Colombia por multinacionales que están haciendo grandes obras de infraestructura en nuestro país que tienen que ver también con el sector petrolero. El secuestro express, el que secuestran en el supermercado, le retenemos el niño, la retenemos a usted señora, le retenemos a su marido hasta que no nos dé 15, 20, 10 millones, 5 millones de pesos y a las 3 o 4 horas lo sueltan a uno. Ese secuestro también se ha disparado, como el secuestro de niños. Para hablar de este tema, tengo invitado hoy al doctor Orlando Hernández Angarita, consultor en gestión de riesgos. Doctor Orlando, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Este señor viene de dictar conferencias en México y en Miami, donde estaba dictando conferencias sobre el tema de gestión de riesgos. Es oficial en retiro de la Policía Nacional de Colombia, estudió administración policial en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander. Estudió negociación y resolución de conflictos en la Universidad de Berkeley, en California. Es instructor de seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Instituto de Tel Aviv de Seguridad de Israel. Socio y consultor senior en gestión de riesgos de la empresa Terra Consultores. Autor del libro Detecte al delincuente, detecte al mentiroso, tema que hicimos con la señora Rita Karanauskas, que es considerada el polígrafo humano colombiano. Salió publicado en inglés y salió publicado en español. Y también es escritor del Manual para la Prevención del Secuestro y de la Extorsión. A ver, doctor, pongámosle a las cosas el nombre que corresponde. La gente que ama a Uribe dice que en Colombia aumentó el secuestro, que en Colombia aumenta la delincuencia, que en Colombia ha aumentado la inseguridad por cuenta de Juan Manuel Santos. Yo quiero saber su opinión sobre ese tema. Bueno, no podemos responsabilizar en cabeza de un presidente o de un mandatario el hecho de que un fenómeno como el secuestro haya tenido una variación. También los ciudadanos tenemos responsabilidad, pero el secuestro se ha convertido en un fenómeno de carácter social y es evidente que desde el año 2000, cuando tuvimos el pico más alto en Colombia en aquella época, año 2000. Tuvimos 3.570 secuestros, en promedio más o menos 10 secuestros por día. Imagínese usted. Ocupábamos el primer lugar en el mundo. Hoy Colombia está por allá en el puesto 23, por encima. Tampoco es nada divertido ese puesto, pero estamos mejor que antes, digamos. Hemos mejorado bastante, ostensiblemente teníamos una tendencia declinante hasta el año 2009, cuando se presentaron 213 secuestros en todo el año, es decir, un promedio de 17, 18 secuestros por mes. En cambio, hoy, 17, a mayo... 18 secuestros por mes venían siendo más o menos 2 diarios. No, menos de uno diario. Menos de uno diario. En 30 días, 18 secuestros. Sí. Es decir, en promedio 12 días que no teníamos secuestro. Luego empezamos a subir, el año pasado tuvimos 305 secuestros en 365 días. Y este año, en 5 meses, o sea, 150 días, llevamos 149 secuestros. Usted, eso es una barbaridad. La pregunta es ¿por qué ha aumentado el secuestro? A ver, ha bajado el secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo es el que cobran por secuestrar a una persona, por tener a una persona y así de esa manera extorsionan a la gente para tenerla.
ha bajado ese secuestro, ha aumentado el secuestro express, que es que lo cogen a uno en la calle y lo tienen ahí en una esquina o en un almacén o lo llevan para la casa, en fin, y a las 5 horas usted tiene que entregar 10, 15, 20 millones de pesos, 5 millones, 3 millones, dependiendo del marrano que lo secuestre a uno, porque eso es a SM, a según marrano, como dicen por ahí. Los niños también están siendo secuestrados. Uno se hace matar por el secuestro de un hijo y entrega hasta la camisa, los calzoncillos, lo que sea, con tal de tener a su hijo otra vez con uno. Alguien de su familia también. En fin, qué sé yo. Pero ¿por qué realmente, con base en lo que usted hace, que es gestión de riesgo, en lo que es especialista usted, por qué ha aumentado el secuestro? ¿Qué es lo que está pasando y por qué son vulnerables los comerciantes, los ganaderos y la gente que trabaja en las multinacionales en grandes obras de infraestructura? ¿Qué es lo que pasa? Correcto, bueno, hay una diversidad de factores y también geográficamente hay particularidades específicas. En Bogotá, especialmente, lo que ha hecho que se refleje un incremento en el secuestro es aquel llamado paseo millonario. Ajá. Y principalmente cuando hay capturados, el fiscal no solamente los imputa por hurto calificado, sino por secuestro debido a que privaron de la libertad a la persona mientras... Lo retuvieron a uno sin que uno lo quisiera. Entonces, como hay secuestrados y para que la pena sea más fuerte, le imputan también secuestro extorsivo y por eso se ha mostrado un incremento, particularmente en Bogotá. Pero en otras zonas del país, como Arauca, por ejemplo, que pasó también el año pasado en el Meta o en el Bichada, incremento de secuestro se debe a que están llegando compañías multinacionales a zonas donde antes no llegaban. Antes las empresas que venían a explorar a Colombia no se atrevían a ir al Putumayo, al Guaviare, a Bichada, a zonas de Arauca. Hoy en día lo están haciendo. Y contrario a lo que uno cree, en algunos casos las personas secuestradas son de alto nivel, claro, de alto perfil. Pero son ingenieros, son personas de muy alto nivel profesional. Pero la mayoría de las víctimas de secuestro han sido contratistas de nivel bajo, de nivel inclusive de obreros. Este año tuvimos en Arauca el secuestro de 11 personas que las llevaron de una buseta mientras iban al oleoducto Bicentenario. Ajá. Y eran todos obreros. Bueno, el tema del secuestro tiene tanto de largo como de ancho, como decirles a ustedes, por ejemplo, que en un momento determinado de nuestra vergonzosa vida, digamos, en cuanto tiene que ver con este tema, el secuestro producía más dinero que el mismo narcotráfico, que la misma venta de droga o exportación de droga de nuestro país. Llegó a ese nivel. No sé en este momento en qué estará, quiero que me lo conteste ahora después de unos mensajes, cuando le pido un permisito para irnos a unos mensajes. Pero el secuestro es realmente una industria en Colombia, es una industria que produce mucho dinero. Le produjo mucho dinero en su momento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En ese momento creo que ha bajado un poco con relación a ellos el tema del secuestro, porque creo que están en un plan como de querer, como que entre que sí, entre que no. Queremos entregarnos, queremos dejar esto, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Ellos van y vienen, vienen y van. Voy a pedirle un permiso para hacer una pequeña pausa y cuando regrese hablaremos de estos temas que he planteado. Ya vuelvo con ustedes. Disminuya el consumo de grasas. Prefiera alimentos asados, cocidos o al vapor sin aceite, manteca ni mantequilla. Use aceite de oliva, canola y girasol. Ya volvemos con Al Mediodía. En la vida, los grandes cambios suceden poco a poco. La movilidad de Bogotá se está transformando y tú serás parte de ese cambio. SITP, el nuevo sistema integrado de transporte público de Bogotá. Transmilenio, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Hoy, en Hagamos Memoria, las víctimas de Pablo. Todos estábamos muy prestos a que si iba a pasar algo, pues que podía pasarle a cada uno de nosotros, ¿no? Una radiografía completa de las víctimas de una guerra desde una mirada periodística. Recuerdos del terror. Hagamos Memoria. Una franja explícita, histórica y real. Hoy, 9:30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. Siga con nosotros en Al Mediodía. Para quienes llegan a esta hora a nuestra compañía, este es el Canal Capital, este programa se llama Al Mediodía, pasa de 12:30 a 1 de la tarde en directo aquí en nuestro Canal Capital. Estoy con el doctor Orlando
Hernández Angarita, que es consultor en gestión de riesgos. A él no le gusta que le digan doctor, pero digamos que es un consultor en gestión de riesgos y estamos hablando del tema del secuestro, cómo el secuestro se ha disparado en nuestro país, las cifras en los 5 primeros meses de lo que va corrido de este año comparativamente con los 5 meses del año anterior, el secuestro ha subido en un 26% y la ciudad donde más se secuestra es la capital de la República, al punto de que en los 5 primeros meses ya se han secuestrado, ¿cuántas personas me dijo? 149 personas. 149 personas, ¿cómo le parece a usted? Y los que más están generando, digamos, el problema del secuestro y este aumento del secuestro son los delincuentes comunes. Estábamos hablando ahora antes del corte, doctor Orlando, que el secuestro en un momento determinado en Colombia fue una industria mucho más poderosa que la exportación y la producción de cocaína en Colombia. En este momento, con base en estos aumentos, que no los tenemos, digamos, planeados, ¿cómo está la industria del secuestro comparativamente con la exportación y producción de droga? Bueno, el secuestro ha tenido momentos o digamos hitos históricos en nuestro país. Hablábamos del año 2000 cuando tuvimos en promedio 10 secuestros diarios. En el año 2009 en promedio 18 secuestros por mes, un total de 213 en el 2009, pasamos a 282 en el 2010, 305 en el 2011 y este año 159 en 5 meses, es decir, en promedio uno diario. En la época cuando la zona de distensión, que era tan fácil secuestrar, que no había presencia en muchos municipios. No, y con permiso, a los ojos de todo el mundo secuestraban y tenían la gente allá metida en unos corrales con toda y tranquilidad. Y todo el mundo hacía el de las gafas. En ese momento fue el más floreciente económicamente para las FARC como industria para obtener su financiación. Hubo otra época también donde el narcotráfico se dedicó al secuestro, a veces con fines económicos, sí, cuando tenían problemas económicos o cuando la famosa guerra contra el Estado, para financiar la guerra, entonces los secuestros se presentaban entre ellos mismos. Ahora las FARC han disminuido, no han dejado de secuestrar, lo vimos. Han disminuido, mas no dejado de secuestrar, No, eso queda clarísimo. La semana pasada vimos cómo el ejército rescató 2 personas en el Meta. Humildes personas, un conductor de un bus y su ayudante que han sido secuestrados. Pero digamos que se ha equilibrado un poco, digamos, el tema de la industria del secuestro con la industria de la producción y exportación de cocaína. Están parejos, está más alto el secuestro, más alta la producción y exportación de droga. ¿Cómo está la cosa realmente en este momento? La FARC tiene frentes ricos, que son aquellos que están en zonas de producción cocalera, en zonas de trasiego, de tránsito de coca, los que están en la cordillera, por ejemplo, o hacia el lado del Pacífico, son frentes que tienen un poder económico muy alto, pero hay frentes que no tienen financiación y tampoco las FARC tienen que hacer, digamos, y no tienen unidad de mando. Hacerlo. Las FARC no tienen unidad de mando sobre todas sus... Estamos en Playa Baja y tenemos que comer. Exactamente, y entonces por eso acuden algunos de los frentes a la extorsión y al secuestro. Y casi siempre son muchachitos de 14, de 15 años que secuestran. En mi familia secuestraron unos muchachitos allá en la ciudad de Cali, en la iglesia de la María, pero bueno, en fin, dejémoslo así. Efectivamente, así es. Yo tengo que algunos de los departamentos, usted ya ha mencionado algunos, doctor, algunos de los departamentos más afectados con el tema del secuestro son Arauca, Nariño, Cesar, Norte de Santander, Valle, Tolima, Meta y la capital de la República, que es donde más se secuestra en este momento en Colombia. Pero resulta que también tenemos zonas de fronteras donde el secuestro se vuelve casi que ante los ojos de todo el mundo se secuestra, porque los delincuentes van y vienen, vienen y van. Es más fácil para un secuestrador capturar a una persona y llevárselo para el otro lado de la frontera, o capturarlo allá y traerlo para acá, porque las autoridades no tienen que hacer muchas cosas de carácter legal para poder hacer el tránsito de un país a otro. Hábleme de la zona de fronteras. Efectivamente, bueno, desde Terra Consultores tenemos la posibilidad de realizar estudios sociales y ambientales para empresas que están en zonas de frontera, y eso nos ha permitido identificar también algunas características específicas en esa zona. De hecho, el Putumayo, Arauca principalmente, donde se presentan casos de secuestro, y el ELN y las mismas FARC pasan la frontera, ya es más como fácil. Como si fuera la casa de ellos. Con toda tranquilidad. Un corredor normalito ahí, no pasa nada. He conocido testimonios de viva voz de personas que han estado durante un tiempo secuestradas al otro lado de la frontera con toda tranquilidad, no tienen ningún acoso, pero también está sucediendo en Maicao y en La Guajira. En estos momentos, por ejemplo, hay un ciudadano de Guajiro secuestrado y se sabe que está al otro lado de la frontera, porque vienen, hacen el daño y se regresan. Con ese amiguis que tenemos ahí, ay Dios mío, qué horror.
Infortunadamente no tienen el acoso, no tienen el rechazo de las autoridades del vecino país y tienen esa facilidad para venir, secuestrar y llevarlos al otro lado de la frontera. Doctor Orlando, hemos hablado de secuestro express, hemos hablado de secuestro de niños, hemos hablado de secuestro de ganaderos, hemos hablado de secuestro de comerciantes, hemos hablado de secuestro de profesionales de alto rango, de las mega obras que se construyen en Colombia y que han sido contratados esos profesionales de alto rango por las multinacionales. ¿Cuál de todos esos secuestros, aclarando que el secuestro extorsivo ha descendido en un 10%, hasta donde tengo entendido, cuál de esos secuestros es el que está haciendo más mella en este momento en Colombia? ¿Cuál de todos? Bueno, el secuestro masivo que corresponde a cuando se presentan más de 3 víctimas, había disminuido enormemente en años anteriores, pero lo volvimos a ver y eso tiene un impacto muy significativo, como por ejemplo el año pasado en el Bichada, que fueron secuestrados 23 trabajadores, de los cuales uno era capataz, los otros 22 obreros rasos, empleados de una compañía contratista que estaba haciendo un trabajo de exploración sísmica para una compañía multinacional petrolera socia de Ecopetrol. Pero este año también tuvimos otro secuestro masivo en Arauca de obreros que están trabajando para la construcción del oleoducto Bicentenario. Ajá. Eso repercute negativamente más que cuando se trata de una sola persona o inclusive de Claro. 2 personas. Un hecho de estos suena a nivel internacional, como sonó, por ejemplo. El horror, también estamos en la jungla, estamos en la selva, estos Exactamente. colombianos. ¿Recuerdan cuando estábamos acá en la cumbre, Sí. que el presidente del Perú le tocó irse rapidito Sí, por porque supuesto. tuvieron un secuestro masivo también de trabajadores al servicio de la industria petrolera en el proyecto Camisea? Sí. Eso repercute internacionalmente Claro. y tiene más sonoridad. Sí, pero por supuesto, es lo mismo que pasa con los periodistas, algunos de ellos muy morbosos. Cuando un bus se cae a un abismo y hay un solo muerto, eso no vale la pena, pero cuando son 10 muertos sí vale la pena cubrirlo, es la misma cosa. Bueno, doctor, pero hay una cosa. El mayor esfuerzo que hace una persona, a quien le secuestran a una persona que está o en su entorno de trabajo o en su entorno familiar, es más grande en que en las multinacionales se preocupan más las multinacionales por pagar lo que le están cobrando por el rescate de esas personas, porque les devuelvan a esas personas, o el esfuerzo mayor lo hacen los familiares de alguien que secuestran y que tienen que vender la casa, el carro y hasta los calzoncillos para poder rescatar a esa persona o que se la devuelvan, pues. Bueno, yo debo decir que las empresas multinacionales, principalmente del sector energético, son compañías que se han acogido a unos principios voluntarios de respeto por los derechos humanos y a nivel mundial además tienen unos estándares muy altos de seguridad tanto industrial como de seguridad empresarial, y el tema de responsabilidad social empresarial en las compañías multinacionales de estos sectores ha sido bastante fundamentado y han trabajado bastante en capacitar a la Sí. gente, en desarrollar una cultura de prevención Ajá. y de autocuidado, como en la medicina. Entonces, el médico está Claro. pendiente de su salud, pero usted es responsable de su salud, usted Pero debe claro, cuidarse. pero por supuesto, eso es un gana-gana de los dos. O sea, usted me mejora, pero yo también tengo que de contarle a usted qué me está pasando para poder funcionar. Y adicionalmente, teniendo el tema del cumplimiento de la legislación colombiana y del comportarse como ciudadano corporativo, las compañías han adoptado códigos de conducta de no pago, porque si pagan por una persona, ponen en Lo riesgo de a todos Chiquita sus Abraham, empleados. no Bueno, hablemos, por hay, ejemplo, hay por excepciones ejemplo. también, como en todo. Bueno, cuando regresemos, yo le voy a pedir un permiso para hacer nuestro último corte que tenemos. Ya estamos terminando nuestro programa, pero quiero saber, porque uno puede estar conviviendo con el secuestrador, uno puede estar conviviendo con el ladrón, uno puede estar conviviendo con el psicópata, por llamarlo de alguna manera, y no enterarse. Uno debería como más o menos tener algún pequeño olfato de con quién trabaja uno, quién está cerca de uno, con quién comparte uno la vida, para poder detectar quién le puede hacer daño mañana o pasado mañana o dentro de media hora. Ya regreso con usted y con ustedes. Consumir frutas de diferentes colores diariamente mejora su salud y su nutrición. Las frutas aportan fibra natural necesaria en la digestión. Ya volvemos con Al Mediodía. Podría tomarte toda la vida aprender a valorar las cosas simples. Aprender a escuchar. Y aprender a que te escuchen. Aprender a tomar verdaderos riesgos.
a luchar por los demás. Aprender a ser un héroe podría tomarte toda la vida, o muy poco cuando prestas tu servicio militar. Incorpórate ya. Si no te dieron visa, no te escaparás. Sistema Solar. Si quiere verlos, no se pierda este 30 de junio, 1 y 2 de julio, la transmisión exclusiva de Rock al Parque 2012. Desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar. A partir de las 2 de la tarde, Canal Capital, el canal de Rock al Parque. Buenos días, yo me llamo Jairo Guillermo García, alias El Vampiro. Lustro hace 22 años aquí en la zona de Usaquén. A mí lo que más me gusta de Bogotá son los cerros, la naturaleza pura. Me levanto a las 10 de la mañana, vengo a trabajar. Estos 36 años pues han sido muy bonitos para mí. Para mí lo más lindo es estar vivo, que no me duele ni una muela ni nada. Somos 8 hermanos, 4 hombres, 4 mujeres. Un sueño real que tengo es viajar por todo Colombia y Bogotá. Yo me puedo ganar un día muy bueno 50.000, 60.000 pesos. El día más malo me gano 10.000. Yo desayuno a las 10 de la mañana un chocolate, un pan y un huevo revueltos. Si yo fuera el alcalde de Bogotá, yo quitaría todos los carros, solo bicicleta. Yo a todos los bogotanos de parte del Vampiro les deseo muchos saludos y felicidades y que no les haga falta nada en la vida. Canal Capital. Televisión más humana. Siga con nosotros en Al Mediodía. Estamos en el Canal Capital y estoy con Orlando Hernández Angarita, que es consultor de gestión de riesgos, y estamos hablando del secuestro. Pero no van a creer que todo es malo en Colombia. Colombia es el único país de América Latina, hasta donde tenemos entendido, que tiene una escuela donde se capacita a personas para atacar el tema del secuestro. Esa escuela es conocida a nivel internacional, doctor Orlando. Hábleme de ella. Bien. Y de lo que estamos haciendo en ese sentido. Porque es que, antes déjeme decir otra cosa. Colombia somos mediáticos en todo. En Colombia hacemos grandes cosas, maravillosas cosas, y a los 2 o 3 días se nos olvida todo. Por eso yo decía la frase de Hugo Lora, el presidente de la FED, lo que en Colombia hoy es histeria, mañana es historia. Y todo lo dejamos allí al garete. Y entonces no aprendemos de la experiencia que nos dejan momentos horrorosos y estas cifras horribles y vergonzosas. Y a veces consideramos que lo que pasó ayer no volverá a pasar mañana, Así entonces es. nos confiamos. Nos Quizás eso pueda estar sucediendo en el tema del secuestro, porque la gente está nuevamente exponiéndose y yendo a zonas donde antes no iban. Hoy lo están haciendo sin tomar medidas de precaución. Pero igual que los japoneses se volvieron expertos en construcciones antisísmicas y capacidad de resiliencia frente a tsunamis o terremotos, nosotros hemos tenido también, a partir de estas situaciones que hemos manejado tan críticas en secuestro, una profesionalización de nuestras unidades, tanto de la policía como las Fuerzas Armadas, específicamente Ejército y Armada, con los grupos Gaula. Y además varios policías nuestros, de los cuales debemos sentirnos orgullosos, no de todos, por supuesto, ya saben a qué me refiero, no de todos, pero hay muchos policías de los cuales nos sentimos orgullosos que van a otros países a contar su experiencia y a dar cátedra en este sentido. Efectivamente, así es. Lo escuchábamos de boca de Hillary Clinton cuando la Cumbre de las Américas decía: Colombia hoy es exportador en seguridad, de conocimiento, de mejores prácticas, de mejores experiencias que las estamos llevando a otros países, por ejemplo, como México, como Honduras. Hoy vimos en la prensa que un grupo de policías colombianos, entre ellos el general Guatibonza, que es la persona en Colombia con mayores capacidades en la lucha contra el secuestro y la extorsión, está en Honduras. No, pero además tenemos a nuestro comandante, el director de la policía, que está ahora, va a ser el jefe de seguridad del nuevo presidente de México, del PRI, que es el que va a quedar de presidente de México, sin duda alguna. En pocos días ya va a ser el presidente de México. Yo he tenido la oportunidad de estar asesorando a diversas empresas del sector privado y también de parte del sector público en México en temas de prevención de secuestro, y evidentemente nuestro aprendizaje allá es muy valorado porque aquí hemos desarrollado una cantidad de conocimiento y eso nos ha permitido tener una escuela acá en Bogotá
a donde vienen a capacitarse de toda América, de todas partes. los policías maravilla. para especializarse en la lucha contra el secuestro. Dijimos que podríamos estar conviviendo con el secuestrador, podríamos estar conviviendo con el psicópata, podríamos estar conviviendo con el enemigo. ¿Cómo detectar a un secuestrador? Dígame 3 cositas importantes. Bueno, particularmente en las empresas hoy se está haciendo estudio de seguridad personal a las personas que ingresan, porque hemos visto muchos casos. Recordemos el japonés Chikao Muramatsu, que una empleada fue la que le suministró a los delincuentes la información. Casos como por ejemplo en el secuestro masivo en Neiva, Torres de Miraflores, donde la empleada del servicio era infiltrada de las FARC. Entonces, en muchas ocasiones se dan casos que personas cercanas se enteran que se ganó la lotería, que le llegó una herencia. El conductor de uno puede ser también. Exactamente, cuando somos imprudentes y hablamos cosas sensibles delante de personas de confianza, no necesariamente pueden ser de bajo nivel, gente que pueda tener resentimiento. Una de las recomendaciones es reserve su información personal y profesional lo máximo que pueda. Exactamente. El control de la información es un punto fundamental. El control de la información le pone un poco más de trabajo al delincuente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Es estar pendiente del entorno. Si yo voy a viajar, averiguar cómo está la situación de seguridad, puedo marcar numeral 767, tengo la posibilidad de verificar al sitio a donde voy cómo está, si hay algún problema de inseguridad. Hay eventos en que el riesgo se aumenta, como por ejemplo cuando hay elecciones, cuando hay visita de dignatarios, cuando se habla de diálogos, la guerrilla aumenta en esos momentos su accionar. Y debemos elevar el nivel de alerta y tomar precauciones especiales. Y ahí también aplica la reserva. Usted no tiene que contarle a todo el mundo que se va para Cali o que se va para Medellín o que se va para Miami, porque allá lo pueden estar esperando para echarle mano. Y tan sencillo como esto, cuando usted saca su vehículo de la casa, abre el baúl y empieza a echar las maletas, no le está diciendo a nadie, pero le está entregando la información a todo el mundo. Así es. Me voy de viaje. Mejor dejarlas por la noche guardadas entre el carro, ¿no? Exactamente. Doctor Orlando Hernández Angarita, consultor de gestión de riesgos, oficial retirado de la Policía Nacional, muchas gracias por su información, muchas gracias por estar con nosotros, le voy a dar un abrazo y un beso por su tiempo, muy amable, porque sé que es muy valioso y usted anda de Herodes a Pilatos haciendo todo este tema de conferencias sobre gestión de riesgo, lo cual es muy importante y nos sentimos muy orgullosos de que eso sea así. A ustedes muchas gracias por su compañía. Les mando un beso. Que la pasen bien.